lo que vamos a estar presentando, por un lado, es una reseña histórica de lo que podría ser, más que la ecología de la conservación, la historia de la conservación en México y un poco de los fundamentos de la formación de la Escuela de la Ecología en México, pero de forma más bien breve. Después, el análisis de la revisión bibliográfica, dónde estamos, cómo nos comparamos en otros países, tanto en publicaciones como en recursos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y finalmente, qué es lo que vemos como los retos de la ecología de la conservación a futuro en México. Hace mucha falta apoyar la formación de grupos que trabajen con la ecología de la conservación fuera del centro de México, que es donde está ahorita la diversidad biológica, los sitios que son importantes para conservar. Después, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son los retos? De entrada, con el cambio climático tenemos múltiples retos, entre otros, redefinir los polígonos de las áreas naturales protegidas porque no van a ser adecuados para proteger los objetos de conservación en la medida que haya cambios en la distribución de las especies, por ejemplo. Las enfermedades emergentes es otro asunto donde la ecología de la conservación es muy relevante porque se ha observado que con el cambio en la vegetación hay cambio en las comunidades animales y empieza a haber una mayor cantidad de individuos, de especies que son portadoras, por ejemplo, del hantavirus. Entonces, es algo en lo que vamos a tener que estar pendientes en relación al cambio climático. También, uno de los grandes retos tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de la vegetación natural. Y la pérdida de la vegetación natural va a implicar pérdida de reducción en las poblaciones de las especies porque es más pequeño el lugar donde se encuentran. Probablemente para algunos casos vaya a ser suficientemente pequeño el lugar como para que no puedan mantener poblaciones viables a largo plazo. También, por ejemplo, se van a perder las especies altamente interactivas y esto puede resultar en la degradación o pérdida de ecosistemas. Después, algo más duro sobre la pérdida de la vegetación es que va a llevar a muchas especies al borde de la extinción, o está llevando. Y la parte dura es qué vamos a decidir salvar y qué vamos a decidir mantener. Nosotros vamos a decidir, con el presupuesto finito que tenemos, a qué le vamos a dar prioridad. Y eso debe ser una de las decisiones más difíciles. El jaguar o el caracol púrpura, por inventar algún ejemplo. Y no va a ser fácil. Y vamos a tener que cargar en nuestra conciencia la decisión que hayamos tomado. Otras tienen que ver con la fragmentación del hábitat, ya que debido a distintos proyectos de desarrollo, carreteras, oleoductos, parques eólicos, estamos dividiendo el hábitat. Entonces vamos a tener que aplicar la ecología de la conservación, o más bien vamos a tener que usar elementos de la teoría de la ecología y aplicarlos a la conservación para recuperar la conectividad entre sitios que se están dividiendo por este tipo de obras de infraestructura. Tenemos también que las leyes que están cambiando, particularmente la energética, va a traer grandes retos para la ecología de la conservación. Por ejemplo, en la parte este y noroeste de México es dentro de los sitios que están de explotación de lutitos y dentro de eso hay muchas áreas naturales protegidas importantes que a lo mejor esas no les va a pasar nada porque legalmente no pueden tocarlas, pero el área natural, lo que es el polígono, el área natural es insuficiente y si se desarrollan proyectos de explotación alrededor va a reducir el tamaño efectivo del área. También se está apoyando, por ejemplo, la creación de energías que no emitan fuentes de CO2, como los parques solares y los eólicos, pero ambos cuestan también biodiversidad. Vamos a necesitar del conocimiento en la ecología de las especies y trabajar con ingenieros, por ejemplo, con diseñadores para, por un lado, no hacer estos parques en sitios críticos y, por otro lado, desarrollar estructuras que tengan un menor impacto en las aves, por mencionar un caso. Y bueno, otro aspecto importante es que tenemos que incrementar el recurso que se invierte a la investigación en ecología y a la formación de recursos humanos porque nos estamos quedando a la saga. Y
todos estos problemas que se avecinan van a requerir de una gran inversión en investigación. Y si no tenemos los recursos, no vamos a poder proteger adecuadamente la diversidad biológica de la cual somos depositarios. Otro problema que encontramos es que muchos científicos consideramos que nuestro trabajo termina con la publicación de los resultados en una revista científica. Con eso ya cumplimos, entregamos al SNI nuestro informe anual y seguimos recibiendo nuestro estímulo. Pero esa información no va a llegar al tomador de decisión, no va a llegar a la persona que se puede encargar de que sirva para algo la información. Entonces, a falta de personal que sea un intermediario entre nosotros y los usuarios de la información, muchas veces nos va a corresponder a nosotros el aplicar esa información o el asegurarnos que llegue a las manos adecuadas y en un lenguaje adecuado para que se pueda utilizar. Y eso me lleva también a una responsabilidad que tenemos con la sociedad, particularmente los que trabajamos en universidades públicas y que hacemos investigación con fondos públicos. Ese dinero público es de los impuestos de la población. Entonces, si nosotros nos quedamos solo en las revistas científicas, no le estamos devolviendo ese conocimiento o dando ese conocimiento a la gente que nos está subsidiando. Entonces, también tenemos que empezar a trabajar, ya sea solos o en colaboración con aquellos que tengan la capacidad de traducir nuestro lenguaje y nuestra información, pero tenemos que hacer un mayor esfuerzo porque esa información llegue al público general.